Liquidación de importación parcial. La finalidad de esta opción es la de calcular el valor unitario por cada mercancía importada, incluyendo dicho valor los sobrecostos o gastos adicionales, y además integrar el valor unitario calculando al inventario con el fin de poder costear correctamente la mercancía o crear un documento nuevo por un mayor valor. Analicemos el flujo de procedimientos. Primero se genera la orden de compra. Se realiza el registro de importación cargando la orden de compra. Luego se realiza la factura de compra del producto a importar basada en la orden de compra. Se genera a esa compra la factura por gastos adicionales de la importación. Luego se actualiza la importación y se clasifican los gastos adicionales. Y por último se realiza la liquidación de la importación. Cuando se importa mercancía se incurren una serie de gastos adicionales o sobrecostos como son el transporte, los fletes, los seguros, los impuestos de aduana, los cargos por bodegaje, entre otros, los cuales constituyen un mayor valor de la mercancía. El sistema permite liquidar en forma parcial una importación por el número de unidades que se van a importar parcialmente. Ahora ingrese por la opción de procesos liquidar importación. Una importación parcial se liquida con base al registro de importación, para lo cual se busca la información de las ventanas de movimiento y totales. De la ventana de movimiento el sistema busca la información de cantidades y valores unitarios, y de la ventana de totales el sistema busca los valores de fletes y seguros y el factor, y con esta información se calculan las columnas de seguros y fletes. Para calcular los fletes no se utiliza el movimiento de actualización, clasificación. Se excluyen todos los servicios o registros cuyo código de clasificación sea fletes y seguros. En esta casilla, ingrese el número de la importación parcial que desea liquidar, active la búsqueda y seleccione el código 58476. En el tipo de documento, este campo se activa siempre y cuando se esté liquidando una importación parcial. Este campo corresponde a un tipo de documento de entrada a inventarios. Cuando hace una importación parcial, se debe ingresar la compra por el número de unidades que se va a importar parcialmente en el módulo de inventarios. Ingrese el tipo de documento E2. En el documento se activa siempre y cuando se esté liquidando una importación parcial. Este campo corresponde al consecutivo de inventarios con el cual se está realizando la nacionalización parcial, con el fin de poder realizar la valorización sobre este documento. Ingrese el documento 3027. En el campo Actualiza inventarios, el sistema permite seleccionar el método para actualizar los inventarios, ya sea reemplazando el valor unitario o generando un documento por mayores valores. Si no se marca este campo de chequeo, el sistema permite ejecutar la liquidación de importación a prueba cuantas veces sea necesario. Si se selecciona el botón Reemplazar valor unitario, el sistema actualiza en inventarios todos los documentos que tienen una importación asociada. Es importante tener en cuenta que el sistema solo actualiza el movimiento abierto de inventarios cuando se ejecuta el proceso de liquidación de importación definitiva para una misma importación actualizando el valor unitario. El sistema reemplaza los nuevos valores unitarios. Una vez se liquida la importación en forma definitiva, el sistema coloca la importación en estado cerrado y no permite volver a liquidar. El estado cerrado se actualiza en la opción de actualizar importaciones. Ahora active la casilla de actualizar inventarios y seleccione el botón de crear un documento nuevo. El sistema permite crear un documento nuevo en inventarios con el mayor valor de la importación, es decir, con el valor que se obtiene al restar el valor total de la importación y el valor de la compra. El mayor valor corresponde a los gastos que se incurrieron en la importación, como fletes, seguros, gastos de nacionalización, arrendamientos, entre otros. Cuando se ejecuta el proceso de liquidación de importación definitiva para una misma importación, creando un documento nuevo, el sistema borra el documento creado inicialmente en inventarios y genera otro nuevo documento con los nuevos valores. En el consecutivo, este campo se activa siempre y cuando se haya marcado el botón de crear documento nuevo. Seleccione el consecutivo con el cual se va a trasladar a inventarios el mayor valor de la importación que se esté liquidando. Active la búsqueda y seleccione Entrada por inventarios. Este campo se activa cuando se haya marcado el botón Crear documento nuevo. A través de este el sistema lleva inventarios con la fecha que se digita por pantalla. En la casilla Realiza traslado permite realizar el traslado de inventarios ajustando el costo del producto, generando un documento de entrada y un documento de salida. Este procedimiento se genera únicamente a nivel de la importación origen o total, ya que en la liquidación parcial ese traslado debe realizarse con anterioridad a la liquidación. Realice este informe detallado por Excel y de aceptar. El sistema indica que se generó el documento 3 con el tipo de documento E1. Acepta este mensaje para continuar con el proceso. En esta primera parte del informe nos muestra un detalle de los productos y artículos importados mostrando los siguientes datos. En el producto tenemos el código del producto, para este caso es el 10001, con la descripción Bicicletas Cóndor y una cantidad parcial a importar de 30 unidades, con una tasa de cambio de 2.100 pesos. También tenemos en la casilla Valor Dólar, que nos presenta el valor unitario de la compra en dólar. También tenemos el valor unitario. Este valor resulta de multiplicar la tasa de cambio por el valor del dólar. En la parte inferior tenemos el factor de fletes y seguros, que resulta de dividir el valor de gastos de seguros y fletes por el valor total de la compra. Veamos también la casilla de fletes y seguros,
Este valor resulta de multiplicar el valor de la compra por el factor de fletes y seguros. En el valor CIF se suma el valor de la compra más el valor de fletes y seguros. En esta casilla se presenta el porcentaje del arancel de cada producto. En el valor arancel resulta de multiplicar el valor CIF por el porcentaje de arancel. Para este caso será el 5%. Tenemos también la casilla de valor aduana, que me da de sumar el valor CIF más el valor del arancel. Tenemos también los gastos por arrendamiento de bodega y trámites de aduana, que resultan de multiplicar el valor de la compra por el factor de cada uno de ellos. Y finalmente tenemos el total de la importación, que resulta de sumar el valor de aduana más el valor del bodegaje. Y por último tenemos el total valor unitario, que nos resulta de dividir el total de la importación por la cantidad de cada producto. Es importante tener en cuenta que el sistema maneja dos clasificaciones para generar el formato de liquidación. La primera corresponde a los fletes y seguros internacionales, los cuales se deben prorratear con base al valor de la compra y corresponden a la importación origen. La segunda corresponde a los gastos adicionales, los cuales se deben prorratear con base al valor de la compra más fletes y seguros internacionales, es decir, depende de la importación parcial. Cuando se crea el maestro de clasificaciones de gastos de importación, los conceptos de fletes y seguros internacionales se deben marcar en el botón de fletes y seguros, y los gastos adicionales se deben marcar con el botón de otros gastos. En este caso, deben manejar todos estos gastos con base a la segunda clasificación, ya que la primera, para fletes y seguros, el sistema la liquida con base al factor previamente calculado en el registro de importación. Una vez finalizado el proceso, pasemos al módulo de inventarios con el fin de poder verificar que el proceso se haya realizado en forma correcta. Y consultemos el número de documento de mayor valor que generó el sistema. Ahora ingresemos por la opción de movimiento, documentos, inventario. Active la búsqueda y Enter para traer la información. El sistema crea en forma independiente al valor origen de la compra un documento de mayor valor, con el consecutivo 3 y un tipo de documento E1, por valor de 476.812, en el cual incluye los gastos adicionales de la importación, que para el ejemplo son el valor del arancel, el arrendamiento de bodega, los fletes y seguros y los trámites de aduana. Después de ejecutar el proceso de la liquidación de importación, no se requiere recalcular el costo promedio desde la fecha del documento, ya que el sistema genera un documento de mayores valores, y por lo tanto el costo promedio se recalcula a partir de la fecha de este documento. Si después de cerrar la importación se necesita liquidar nuevamente esta, modifique el estado de la importación de cerrado a abierto, actualice los datos de la importación y liquídela nuevamente. Realice una práctica. Ingrese una orden de compra para el proveedor Codelco S.A. Realice el registro de importación cargando la orden de compra. Realice la factura de compra del producto a importar basada en la orden de compra. Ingrese los gastos adicionales de fletes y seguros por valor de 150.000 pesos. Realice la liquidación de la importación parcial con base a los datos anteriores.